Si pones el lavavajillas lleno en vez de fregar, ahorras 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro nos vamos a encontrar con un tema muy interesante y necesario, la planificación financiero-fiscal, y lo hacemos de la mano de Optima Financial Planners. Bueno, cuando oímos decir planificación financiero-fiscal, habrá muchas personas que se pregunten, ¿esto qué es? ¿Para qué sirve? Pues bien, eso es lo que hoy les vamos a contar. Planificar el futuro es imprescindible en todos los ámbitos de nuestra vida, y en el financiero y fiscal tanto o más que en cualquier otro. Pues la verdad es que estamos viviendo momentos muy complicados económicamente hablando, en los que la economía ha cambiado no solo a nivel general, también a nivel doméstico. Hay dudas respecto a nuestro futuro que ahora nos planteamos y que hace unos años, bueno, es que eran impensables. ¿Cuántas veces nos preguntamos, ¿cuándo podré jubilarme? ¿Cuánto cobraré de pensión? Y si tengo un fondo de pensiones, ¿cuándo lo debo rescatar? ¿Cómo puedo proteger mi patrimonio ante las últimas subidas de impuestos? ¿Tengo que hacer testamento? O cuestiones como, ¿es momento de comprar una casa? Porque ahora, como dicen que ha bajado, es el momento. En definitiva, lo que queremos saber es cómo asegurar nuestro futuro y el de nuestra familia. Y es evidente que no tenemos respuestas. Y al igual que cuando queremos estar bien de salud, vamos al médico, cuando queremos tener nuestra economía bien, lo que tenemos que hacer es recurrir a quien sabe de esto. Porque no nos engañemos, la mayoría de los españoles no tenemos los conocimientos fiscales, financieros o legales para saber defender y sacar el mejor provecho a nuestro patrimonio, sea el que sea. El que tengamos. Habrá quien nos esté viendo y piense, pues total, yo tengo poca cosa, ¿en qué me pueden asesorar a mí? Pues no nos equivoquemos, eso que nos parece poca cosa es nuestra garantía de futuro y tenemos que aprender no solo a preservarlo, también a sacarle la mayor rentabilidad posible. No hay mejor inversión que la que hagamos para garantizar nuestro futuro. De eso no nos debe caber la menor duda. Bueno, pues de este interesante tema es del que vamos a hablar hoy y lo vamos a hacer con uno de los financial planners, que ahora vamos a saber qué es exactamente esto. Él, por supuesto, viene en nombre de la empresa Optima. Él es Juan Pedro Zamora. Juan Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias. La verdad es que todas esas preguntas yo me las hago constantemente y además contaré una situación en la que yo me he visto y por no tener una buena planificación financiera he tenido un coste económico con el que no contaba. Pero eso lo vamos a contar ahora. Antes, si parece bien, vamos a saludar a la invitada que también nos acompaña. Está también con nosotros, ustedes la conocen, ella es doctora en Economía y ha sido a este programa, Yolanda Rodríguez. Yolanda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mabel, encantada de estar de nuevo aquí con vosotros. Yolanda, imprescindible planificar nuestro futuro, económicamente hablando. Económicamente hablando, imprescindible porque tenemos que hacer frente a muchos cambios y para eso necesitamos una planificación. Sin duda. Bueno, pues Juan Pedro, a mí me gustaría que empezáramos por conocer un poquito qué es Optima y qué es lo que nos queréis transmitir, a qué nos podéis enseñar, porque la verdad es que sabemos bastante menos de lo que pensamos. Bueno, nosotros desde Optima creo que en la presentación has hecho referencia a lo que creo que es más importante de nuestra función y es planificar el futuro de nuestros clientes. Creo que el patrimonio de nuestros clientes tiene que tener un objetivo y ese objetivo tiene que ser cumplir lo que ellos quieren con su vida. Normalmente nosotros nos encontramos que prácticamente el 80-90% de nuestros clientes buscan una única cosa en su patrimonio, y es la rentabilidad. Es bueno buscar la rentabilidad, pero lo más importante es saber para qué quiero utilizar mi patrimonio, qué quiero hacer dentro de 10 años, qué quiero hacer este año, qué quiero hacer dentro de 20, cómo quiero planificarme. Y en función de eso ya podemos hablar de qué tasas de rentabilidad queremos obtener,
fiscalmente cómo debemos actuar o jurídicamente cómo debemos hacerlo. Yo creo que lo primero es conocer, nos dedicamos a conocer a nuestro cliente, a que nos cuente realmente qué quiere para su futuro y luego nosotros, por así decirlo, como mecánicos del sector financiero, nos dedicamos a intentar concretar esos objetivos. ¿Y tú qué opinas, Yolanda? Tú como experta que eres en el tema de economía. A mí me parece que es un tema apasionante, un tema de máxima actualidad, con lo cual creo que Optima pues, tiene un futuro prometedor, sin duda, en este área. Lo único que me asusta, la falta de cultura que tenemos en nuestro país, de formación, no tanto de información, porque la información existe, pero la formación y la cultura no tanto, financiera, para vender este producto, pues obviamente a todo el público objetivo que me imagino que Optima ya ha considerado. Entonces, me gustaría saber pues, de qué tipo de análisis ha realizado Optima para poder superar ese obstáculo tan fuerte, y una resistencia tan fuerte que hoy mismo estamos viviendo a consecuencia de la crisis financiera, para convencer a la opinión pública de la necesidad, obviamente, de una planificación. No planificación en el sentido de vamos a prever nuestro futuro, sino usted está preparado para cambios en su vida, cambios como, por ejemplo, efectivamente, una situación profesional diferente o una situación también patrimonial diferente. Para mí lo más importante, más allá de tener mayor o menor cultura financiera, es tener sentido común. Y desde mi punto de vista, la mayor parte de los clientes con los que nosotros hablamos tienen mucho sentido común. El problema es que no saben concretar ese sentido común en productos financieros o en una planificación jurídica fiscal que sea adecuada para ellos. Nosotros fundamentalmente lo que queremos es escuchar a nuestro cliente. Yo no tengo por qué decirle a mi cliente que tengo más cultura financiera que él, como el médico tampoco me dice que sabe más que yo no hace de falta. la dolencia que tengo. No hace El falta. médico sabe Eso más se que entiende. tú, porque para eso es médico. Y desde luego, como asesores financieros y patrimoniales, más que el 80% de... Por poner un porcentaje que probablemente sea más que de la mayoría de los españoles. Sí, pero a veces vas al médico y le dices que te duele algo y él te contesta otra cosa, y a veces vas y dices, este médico no me gusta tanto como otro, que a lo mejor es más sencillo, más llano. Eso es lo que pasa en el mundo financiero. La mayor parte de nuestros clientes vienen de su sucursal bancaria, de bancas privadas, y dicen, bueno, es que la persona que me lleva me cuenta unas cosas que yo no entiendo. Ahí Y quería como no llegar las yo. entiendo, las hago sin saber lo que estoy haciendo. Por Sirva tanto, como ejemplo las preferentes de Bankia. Como ejemplo. por ejemplo, Seguramente la mayoría de las personas que están pillados, porque es así, por este escándalo financiero que ha arruinado a muchas personas, los ahorros de toda su vida. Fíjense ustedes, por eso les decía yo que es muy importante que tengamos una buena planificación, porque es que los ahorros de toda tu vida. Llegas a tu sucursal, que es con el único que hablas de finanzas, que ellos, no nos olvidemos que están ahí para que tengas su dinero y que se lo dejes manejar. No tiene nada que ver con lo que hacen estos señores, porque si no, no estarían aquí, eso que vaya por delante. Y claro, llegas y te dice, uy, tenemos un producto maravilloso. Claro, a ti no se te ocurre decir, pero está garantizado. Si en vez de ir tú, va tu asesor financiero y dice, no, un momento, pero primero que tenemos que ver es lo que te está vendiendo el banco, que a lo mejor es maravilloso, qué garantías te dan, qué no te dan, para evitar esas situaciones de riesgo. nosotros siempre le decimos a nuestros clientes, bueno, con respecto a los productos garantizados o no, nada en el mercado financiero está garantizado, con lo cual, partiendo de esa base... Bueno, los capitales sí te los garantizan según las inversiones. Depende. ¿No? ¿Solo los 100.000 euros eso que garantiza el gobierno? El fondo de garantía de depósitos, sí, pero no estamos hablando de un depósito bancario, estamos hablando de una participación que cotiza en un mercado secundario, estamos hablando de deuda y eso nunca puede estar garantizado, por mucho que lo diga un contrato de una entidad bancaria, por eso, definición es imposible. Alguien no lo tiene que explicar. Pero nosotros lo primero que le decimos a nuestro cliente es una máxima que uno de los mayores inversores del mundo tiene por costumbre, y es Warren Buffett, que creo que lo conocemos todos. Y Warren Buffett siempre dice, yo no invierto en algo que no entiendo. Nosotros lo primero que le decimos a nuestros clientes cuando hablemos de planificación patrimonial, que es uno de los pilares, que no el más importante seguramente, en función de la planificación para el futuro que quiere nuestro cliente, lo primero que le decimos si hablamos del pilar patrimonial es, independientemente de lo que hablemos, si no lo entiendes, no lo hagas. Se lo planteé yo, se lo planteé su banco o el que sea. Si lo entendemos, lo hacemos. Si no lo entendemos, no lo hacemos. Bueno, si al inversor de participaciones preferentes le hubiesen dicho que en la peor situación posible podría perder todo su dinero, seguramente un porcentaje alto hubiese seguido cogiendo ese 7% y otro porcentaje no, pero no se le decía.
Porque Luego ha habido un incluso el abuso. propio comercializador del producto tampoco lo entendía. No sé. Que ese es el problema. Luego No ha habido sé. un abuso de confianza. Totalmente. Y ese abuso de confianza, que obviamente ha dibujado un panorama desalentador para todo el sector financiero, ¿cómo lo pretende vencer Optima? Es decir, ¿cómo Optima pretende llegar al mercado y decir, nosotros ofrecemos un producto diferente y además de la máxima confianza? ¿Cómo vencer esa resistencia que hoy por hoy está tan esquilmada? Porque obviamente a la gente le ha dolido mucho ese abuso que se ha dividido en determinados segmentos dentro del sector financiero. Nosotros no ofrecemos un producto, nosotros ofrecemos una formación. Y lo que quiero es que mi cliente se forme. Que se forme aprendiendo a saber gestionar su propio patrimonio. Y para eso es muy importante saber conocer qué nivel de riesgo quiere. No es lo mismo hablar con un cliente que quiere un nivel de riesgo que con un cliente que quiere otro. No es lo mismo hablar con un cliente que quiere hacer que su patrimonio crezca o con otro que ya tiene un patrimonio suficiente para vivir. Y lo que quiere es asegurar ese patrimonio y por ende su futuro. Nosotros no ofrecemos un producto determinado que le dé una rentabilidad por encima de la inflación. Nosotros lo que ofrecemos es, vamos a ponernos mi función. Yo siempre le digo a mis clientes, de los dos en la mesa yo voy a ser el más cobarde y yo siempre me voy a poner contigo en la peor situación posible. Te voy a hacer ver lo peor que te puede pasar. Y si lo entiendes y lo asumes, lo hacemos. Lo que ofrecemos es formación, comprensión de las cosas, no un producto, porque para mí lo menos importante del mercado financiero son los productos que se ofrecen. Lo más importante es conocer qué riesgos queremos y qué rentabilidades estamos dispuestas a asumir en función del riesgo que queramos correr, desde el punto de vista patrimonial. Desde el punto de vista de la jubilación, pues por ejemplo, para mi generación creo que es bastante importante, teniendo en cuenta que como mínimo estamos al 50% de saber si vamos a tener pensión o no de aquí a 30 años, el tener una buena planificación, para no tener que, personalmente a mí no me gustaría estar trabajando hasta los 70 años. Uy, pues vamos camino de ello, ¿eh? Vamos Pero camino vamos de a ello. Si intentar nos que no sea planificamos, a lo mejor no. Juan Pedro, tenía una pregunta. ¿Eso sería entonces lo más innovador de vuestra empresa, el que ofrecéis formación? En el sentido de que le vais a dar ese asesoramiento a vuestro cliente, le vais a dibujar todos los caminos posibles y alternativas que tiene. ¿Eso es lo más innovador que ofrece Optima dentro de lo que Yo lo resumiría sería en el confianza, sector? Confianza. que es lo que se ha perdido en el sector Totalmente. financiero. Yo no voy a mi médico pensando que mi médico me va a engañar, me fío de él. Claro. Pero como ¿no? esa confianza ha estado tan Porque mermada, sé que es un profesional leal, es difícil que ahora. tiene unos principios y me fío de él, ¿no? Bueno, pues ahora el 90% de las personas que van a banca no se fían de lo que les venden. Bueno, nosotros intentamos ofrecer confianza. La confianza no es una cosa que se prometa, se gana. Y nosotros intentamos ganarla con el tiempo. Y algo muy importante, el cliente de Optima sabe que la persona que se ocupa de él y de sus finanzas le va a acompañar de por vida, porque claro, la situación de ahora es la que es, pero mira tú si mañana nos toca la lotería, por ejemplo, pues es que tu vida cambia totalmente y no te puedes volver loco y decir, bueno, es que me ha tocado el no sé qué y ahora resulta... No, esto también hay que saberlo canalizar, para que no les pase como me pasó a mí. No me tocó la lotería, ya me hubiera gustado, pero sí que es verdad que nosotros en mi casa rescatamos un plan de pensiones en un momento inadecuado. O sea, el rescate de ese plan de pensiones nos costó dinero, por ignorancia. Entonces luego, desgraciadamente, conocí a Optima después. Si no, estoy segura que yo no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho en ese momento, porque no era el adecuado. Pues ese tipo de errores son los que no podemos cometer, porque como les decía, es que es nuestro futuro y el de nuestra familia. Tenemos que hacer una breve pausa, que la vamos a hacer ahora, y a la vuelta les vamos a contar a todos nuestros espectadores que vamos a hacer una presentación importante a la que están invitados todos ustedes, y todas las dudas que les puedan asaltar, pues ya saben que además de hoy el programa se vuelve a ver el fin de semana en la redifusión, entonces se las anotan y el jueves de la semana próxima, que es cuando estaremos en el Hotel María Elena Palace, ahora ustedes lo van a tener en pantalla para que las veces que haga falta para que ustedes puedan tomar nota, pueden ir y preguntar allí cualquier duda que tengan. Ya saben ustedes que preguntar es que es gratis, ¿eh? Todo esto se lo contamos ahora a la vuelta de publicidad.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia y ya saben que estamos dedicando el programa de hoy a la planificación financiera y patrimonial, pero esta la facilita la de andar por casa, o sea, eso que entendemos todos, porque ya está bien de entidades financieras que sí, que mucha letrita pequeña, que esa nunca la leemos, que te dicen no sé qué y que te lo crees todo. No, estamos hablando de algo mucho más importante y más trascendente, estamos hablando de nuestro futuro y lo estamos haciendo de la mano de Óptima y está con nosotros, como ya les he dicho, el Financial Planner Juan Pedro Zamora y también nos acompaña la doctora en Economía Yolanda Rodríguez. Bueno, antes de irnos a publicidad decía yo que vamos a hacer una presentación, pero me he olvidado decir, Juan Pedro, que bueno, Óptima es una empresa totalmente independiente, ni es una entidad financiera, ni tiene vinculación con bancos, ni con nada. Es así, ¿no? Es que no lo habíamos dicho. Totalmente correcto. Si al final trabajas para una entidad financiera, estás supeditado una vez más, al producto que vende esa entidad financiera, que puede ser muy bueno o no, pero no sabemos seguramente si es adecuado o no para nuestro cliente. Nosotros no tenemos ningún tipo de interés con ninguna entidad financiera, analizamos primero las expectativas que tiene nuestro cliente de cara al futuro y luego bajamos al barro, vemos realmente si su organización patrimonial es adecuada a lo que él realmente quiere. A partir de ahí él puede trabajar con la entidad bancaria que desee. Yo no tengo especial predilección por ninguna de ellas, la que dé mejor servicio. Juan Pedro, y una pregunta. Quizás nuestros telespectadores puedan estar pensando que vuestros clientes preferentes sean las empresas, pero no es así, ¿verdad? Os dirigís, me imagino, que a todo el público en general. No hablamos de empresarios, hablamos de cualquier persona, sea asalariado, me imagino, autónomo o profesional. ¿Es así? Desde luego. En Óptima tenemos perfiles de todo tipo, desde grandes empresas con una organización patrimonial compleja en muchos ámbitos, hasta una estudiante universitaria que quiere buscar la manera de financiarse un máster para estudiar en el extranjero y quiere negociar bien con las entidades financieras la posible financiación de ese máster y no sabe cómo hacerlo, lógicamente. Y luego todos tenemos cabida en Óptima. Bueno, todos tenemos cabida en el mundo financiero porque al final todos necesitamos planificar nuestro futuro de alguna manera. Por la economía mueve el mundo, así. ¿no? Sí. Ah, bueno, esa es la mayor verdad. Creí que de lo estaba dudando, pero la verdad es que, vamos, que todo pasa por el dinero. Eso del dinero no es lo más importante, depende, porque al final todo está vinculado con la economía. Desde luego, desde el lado pragmático, el dinero es lo más importante. Sí. Realista pura y dura. Lo que hace la experiencia, señores. Al final, cualquier cosa. No, lo primero es la salud. Bueno, pero como no tengas dinero para poderte comprar las medicinas, por ejemplo, pues tú me contarás qué clase de salud vas a tener. O sea, que es muy, muy importante. Decía yo antes de irnos a publicidad que vamos a hacer esa presentación, que se va a hacer el próximo jueves, creo que es día 27. 27 a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, en el Hotel María Elena Palas, hotel del que yo ya les he hablado muchas veces cuando hacemos el programa dedicado a turismo con la Corporación Hispano-Hotelera, es un hotel de la cadena. Es un hotel maravilloso, ya lo saben, yo estoy enamorada de esa cúpula y yo no me lo voy a perder, como se pueden imaginar. Ahí voy a estar, por supuesto que sí, a las 7 de la tarde, Hotel Mariana Palas, día 27, calle Aduana número 19. ¿Y qué nos vamos a encontrar allí? Pues una sesión fundamentalmente informativa de quiénes somos y de lo que hacemos, y también vamos a intentar responder a las dudas que
bueno, pues los asistentes nos planteen sobre los 4 pilares en los que se aborda nuestra planificación, patrimonial, ingresos, sucesión y jubilación. Te dan responder no de una manera concreta a la situación propia de cada cliente, pero sí a los riesgos o peligros o hechos nuevos que se van a dar en el futuro. Preparando yo el programa me encontré con una cuestión que no se me había ocurrido a mí pensar, que es el tema del testamento. Algo que parece una simpleza, pues no lo es. También hay que planificarlo. No lo es, y más teniendo en cuenta que la mayor parte de la población no tiene hecho testamento. Cosa que yo no entiendo. Yo tampoco. ¿Hay que tener Yo tampoco. testamento? Yo creo que sí. Yo soy padre de familia y tengo 2 hijos pequeños y tengo que dejar previsto, en el caso de que Dios quiera, no nos pase nada a mi mujer y a mí, quién es el tutor legal de mis hijos. No me gustaría que mi familia se pelease por ello, me gustaría dirigir a mí el futuro de mis hijos, aunque no esté, por ejemplo. O cómo proteger mejor a mi familia cuando yo no esté, o cómo mejorar a uno de mis hijos. O, bueno, eso, si le dejamos el mando al Código Civil, pues seguramente no responda a nuestros intereses. Lógicamente el Código Civil está hecho para todos, no con las peculiaridades de cada persona. Correcto. Es que claro, hablamos de planificación financiera y habrá mucha gente que diga, bueno, pero es que yo lo que pienso es en mi dinero, y como yo les decía antes, que no, que eso que tú dices, no, es que yo tengo tan poquito, no es verdad, es que es todo lo que tienes, y todo esto hay que saber, primero rentabilizarlo, y sacarle el mayor provecho posible, y después que nuestros hijos, nuestros descendientes no tengan ningún problema. Me parece que es fundamental, ¿no? Eso es fundamental. Y otra cuestión importante que me gustaría que nos aclararas, Juan Pedro, cuando hablamos de planificación financiera pensamos en algo complejo, en demasiados documentos que firmar, en demasiadas cosas que leer, a lo mejor muy complicadas, aunque contemos con vuestro asesoramiento, ¿o es otra cosa muy diferente lo que está en nuestras manos gracias a lo que vosotros nos vais a ofrecer? Tiene que ser muy sencillo. Nosotros perseguimos que cuando hablamos de que en un futuro con nuestro cliente, cuando hablemos de su organización patrimonial, en un segundo sepa dónde está, cómo está y qué rentabilidad le da, por ejemplo. Tiene que ser muy simple. Y vuelvo a la máxima anterior, si no lo entiendes, no lo hagas. Para eso hay que explicarlo muy sencillo. Eso es lo primero que le decís a un cliente cuando dice, oye, pues a mí esto me puede interesar. Y vosotros le decís, lo primero que tiene usted que entenderlo muy bien. Si no lo entiende, no lo haga. Yo se lo voy a explicar las veces que lo necesite. Y si al final de la explicación no lo ha entendido, mejor no lo haga. Usted sabe que si compra una participación preferente puede perder el 60% de su capital en una situación mal dada en los mercados. ¿Lo asume? Lo hacemos. Pero ¿No lo tiene que asume? saberlo. No lo haga. No lo hacemos. Exacto. Usted sabe que comprando una acción de Telefónica puede tener una pérdida potencial en función de lo que hagan los mercados. ¿Lo asume? Lo hacemos. ¿No lo asume? No lo hacemos. Eso es lo que nos ponen en la letra pequeña esa que nunca leemos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, le dicen a un cliente, no, es que usted tiene un fondo garantizado. Bueno, un fondo garantizado no existe por definición. No. Por tanto... Yo, fíjate, pues hasta dónde llega la ignorancia, Engañoso. que yo pensé que sí, que el fondo te garantizaban el capital que tú invertías. Nunca la rentabilidad no, pero el capital sí, y no. En una situación normal sí, pero desde luego desde 2007 lo que no estamos viendo son situaciones normales. Efectivamente. También es verdad que estamos en una situación poco atípica. También me llama la atención el ver que esto en Europa, bueno, ustedes, Optimal es una empresa belga, que vamos a ver, no piensen ustedes que es que esto se lo han inventado de ayer, llevan más de 20 años trabajando en este sector con unos resultados magníficos. ¿Y por qué aquí en España, como decía antes Yolanda, nos cuesta tanto pensar en las finanzas de nuestro futuro? Por un tema de tradición. Normalmente acudíamos a la entidad financiera y el director de la entidad financiera a la que acudíamos antes había sido botones de la entidad financiera y le conocíamos desde pequeñito prácticamente. Claro, Nos daba una confianza tan grande. Eso. Y un bolígrafo en Navidad Que lo y hacíamos. ya vamos. Y anteriormente es Eso verdad es. que hace unos años las cosas eran mucho más sencillas. No había la gama de productos que existen en los mercados financieros. Un inversor corriente tenía su dinero, lo podía invertir en letras, en acciones, y de ahí no se movía mucho. Ahora tienes fondos garantizados, fondos estructurados, productos derivados, deuda de pública del Estado, deuda de empresas, deuda de los bancos que te piden dinero para financiarse. Y siempre el comercial les dice, no te preocupes, esto está garantizado. Esa es la primera leyenda que tenemos que apartar de eso. Las entidades financieras, como empresas privadas que son, lógicamente tienen unos intereses,
pero nosotros en sí mismo también tenemos otros. Lo que se trata es de llegar a un acuerdo con ambos. No tenemos tiempo para más, estamos al final del programa. Un último mensaje para nuestros espectadores, además de invitarles, por supuesto. No es que yo se lo diga, yo voy a ir, pero yo estoy invitada. Yo creo que debe ser Óptima quien nos invite, que digo yo que nos invita, ¿no?, a participar en esta presentación que se va a hacer. Así que les esperamos allí a todos los espectadores. Un último mensaje para ellos. Pues que paren a pensar qué quieren para el futuro, qué quieren hacer de aquí a 10 años y si realmente esos objetivos que les gustaría cumplir los están cumpliendo. Si realmente me quiero jubilar a los 55 años con una casita en el campo, ¿tengo patrimonio para hacerlo? No solamente mirar el futuro más inmediato que tenemos delante, la rentabilidad que nos ofrecen a 1 año o a 3 meses, sino ver si realmente eso corresponde a lo que nosotros queremos. Pensar en nosotros, que es lo más importante que intenta buscar Óptima. Pues con ese pensar en nosotros nos quedamos y les emplazamos hasta el próximo jueves, que les esperamos allí en el Hotel María Elena Palace, en la calle Aduana número 19, a las 7 de la tarde. Estaremos con Óptima hablando de planificación financiera y patrimonial, o sea, de nuestro futuro. Muchísimas gracias, Juan Pedro, por haber estado con nosotros. Gracias Yolanda. Un placer. Y ya me tengo que despedir, no tenemos tiempo para más. Como siempre, les recuerdo nuestra web, donde saben que pueden ver ustedes todos nuestros programas, www.puntoencuentrodigital.es, y nuestro correo, comentarios @puntoencuentrodigital.es. Y como siempre, eso sí que no tengo ni que pensarlo, porque es algo que siento, y lo que yo siento es que les necesito, que tienen que estar ahí, que si ustedes no están, esto es que no tiene ningún sentido. Muchas gracias y buenas tardes. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves.